Las lágrimas del capitán Cepeda. Por el año de 1724, la Hermandad del Cristo de la Expiración había sufrido la pérdida de la imagen que veneraba, destruida por un incendio que se produjo al prender las velas en los paños del altar en la noche siguiente a su fiesta. El Cabildo General de los Cofrades autorizó a su Junta de Gobierno para que encargase una nueva escultura del Cristo crucificado, la cual habría de ser, desde luego, labrada por manos de algún famoso artista, puesto que la devota hermandad no solamente tenía dinero para pagarla, sino que estaba dispuesta a realizar cualquier costoso sacrificio con tal de reponer en su altar la figura de Nuestro Señor de la Expiración. Un año entero transcurrió sin que se llegase a decidir cuál escultor sería designado para realizar la obra, pues aun existiendo en Sevilla muchos y muy gloriosos artífices, la Junta de Gobierno dudaba en pronunciarse en favor de uno u otro, bien por aquilatar la mayor maestría del que se eligiese, bien porque procuraba conseguir que su Cristo no se pareciese a ninguno de los que ya había en Sevilla, y existía el temor de que siendo obra de uno de los artistas conocidos, se pareciese la nueva imagen a las otras realizadas por el mismo escultor. Así las cosas, llegó a Sevilla noticia de la fama que alcanzaba por aquel entonces en la ciudad de Roma un escultor español, quien, habiendo sido capitán de los tercios, bajo cuyas banderas recorrió parte de Italia en gloriosas campañas contra los franceses, había aprendido a alternar la espada con la gubia, y siguiendo las huellas de los célebres escultores del Renacimiento italiano, se había convertido él mismo en un insigne imaginero. Se llamaba el capitán don Marcos de Cepeda, aun cuando algunos le nombran también don Marcos Cabrera, quizá por estar emparentado con el linaje de los Cabrera, de rancio abolengo en la ciudad de Córdoba, de donde él era natural. El capitán Cepeda, durante el ocio de sus estadías en las guarniciones de Italia, o en las licencias que podía alcanzar en su tercio, había estudiado a fondo las obras de Miguel Ángel Buonarroti y de Donado de Beto, llamado Donatello, de quien en dulces versos escribió en lengua toscana: «Ninguno el bronce vivo trabajara, con más delicadeza, verdad tanta. Parece que hablan mármoles con vida». El capitán Cepeda, que había empezado su labor para simple recreo propio y distracción de sus compañeros de armas, acabó por ser tan conocido que el propio Papa le encargó algunas imágenes para el Palacio del Vaticano. Este era el capitán Cepeda, quien en 1725 regresaba a Córdoba con el propósito de pasar solamente un tiempo descansando antes de regresar a Italia, donde tenía establecido su taller. Regía por entonces la diócesis de Córdoba el obispo cardenal don Pedro de Salazar, el cual entretuvo al capitán Cepeda varios meses con trabajos de su arte, lo que dio lugar a que en Sevilla la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cristo de la Expiración, sabiendo que el artista se encontraba tan cerca, envió comisionados para invitarle a venir a nuestra ciudad con el fin de concertar con él la hechura de imagen nueva de Cristo de la Expiración, que sustituyera la antigua destruida en el incendio. El capitán Cepeda vino a Sevilla y, tras algunas deliberaciones con el cabildo de la cofradía, expuso su pensamiento de hacer una imagen muy distinta a cuantas hubiera en Sevilla, tal como deseaba la hermandad. En lugar de hacerlo de madera, la haría en pasta reproduciendo por molde un modelado barro que se comprometía a realizar con tal propiedad en la anatomía como nunca se hubiera visto. Firmóse el acuerdo entre el escultor y la hermandad el 6 de diciembre de 1725, festividad de San Nicolás de Bari, y con la particular cláusula de que el artista, quizá por demostrar bizarramente su maestría, o quizá porque verdaderamente necesitaba marcharse de Sevilla antes de Navidad, se comprometía a entregar la imagen terminada 18 días después de la fecha del contrato, es decir, el día 24 de diciembre. Si pareciesen pocos 18 días para construir tan maravillosa efigie, aún le sobraron 3 al capitán Cepeda, pues pasados 15 días de la firma del contrato, asombró al cabildo de la hermandad, presentándoles la imagen, tan original como verdaderamente no se había visto otra en Sevilla. La técnica seguida de reproducir el modelado en barro mediante pasta fundida a molde
Daba a la imagen una suavidad de líneas y una morbidez de formas que la hacían aparecer mucho más humana que si se hubiera tallado directamente con la gubia. La Junta de Gobierno, al recibir la imagen, demandó sin embargo que Cepeda entregase el molde, porque no pudiera reproducir el Cristo nuevamente. Púsolo a cuestión el escultor, pero con el contrato firmado de su mano se encontraba cogido en una trampa que él mismo se había preparado. Cepeda sabía que aquella imagen era la mejor que él había labrado en toda su vida. Ni siquiera acertaba a creer que, de los toscos materiales, que son el barro y el molde en escayola, pudiera haber salido aquel prodigio de carne que parecía vivir. Ahora se figuraba que de él mismo podrían decirse aquellas palabras que se habían escrito sobre Donatello. Rodas guardó con brillo sus estatuas más convenientes, fueron tales vínculos para guardarlas de este egregio artífice. Cuanto con docta mano en escultura hicieran muchos, solo hizo Donato. En mal hora había firmado aquella escritura. En realidad, desprenderse de la imagen era ya como vender un hijo para que fuera esclavo a las prisiones del turco. Pero si al menos pudiera salvar el molde. Sin embargo, toda su resistencia, sus razonamientos, sus súplicas, hasta sus amenazas fueron inútiles. La justicia se encargó de que se cumpliera lo concertado, y un golilla, acompañado de 2 corchetes, llevando consigo un escribano, transportó los moldes hasta el puente de Triana el día 24 de diciembre, fecha en que el contrato expiraba. La Junta de Gobierno y gran número de cofrades acudieron también a aquel lugar. El alguacil con un martillo rompió los moldes en menudos trozos y los fue arrojando al río para que fuera imposible recuperarlos. El escribano levantaba de todo ello acta, con su parsimoniosa letra procesal, mojando la pluma en un tintero de asa y apoyando el plieguecillo sobre una mesa que se había hecho traer de una taberna de la vecindad. Desde cierta distancia el capitán Cepeda, envuelto en su capa roja, contempló la escena, mirando cómo rompían los moldes de su imagen. Quienes lo vieron aseguran que por las duras mejillas de aquel hombre que había luchado en 20 años de guerras contra los franceses y los turcos, corrieron 2 hilos de amargas lágrimas. El capitán Cepeda lloraba en silencio sin sollozar. Cuando terminaron la destrucción de los moldes, el alguacil se sacudió el polvo de escayola que le había caído en la negra ropilla. El escribano cerró el tintero de asta y los cofrades se marcharon, porque ya el relente de la tarde les hacía temblar de frío en aquel lugar húmedo del puente sobre el Guadalquivir. Cuando se marcharon los últimos, aún estaba allí inmóvil con la mirada fija en las aguas del río el capitán don Marcos de Cepeda. El viento helado de diciembre hacía tremolar los vuelos de su capa roja militar y sacudía las plumas blancas de su sombrero. No se sabe cuánto tiempo permaneció así, porque nadie volvió a verle en Sevilla. Dicen que se volvió a la guerra para hacerse matar, porque ya no quería seguir siendo escultor después de haber logrado su obra maestra. Dicen que se marchó a Córdoba, donde el cardenal Salazar preparaba la fundación del Hospital de Jesús Nazareno del pueblo de Montoro, y allí profesó como fraile enfermero y murió cuidando a los apestados. Dicen, y esto es más de creer, que aquella noche del 24 de diciembre, el capitán don Marcos de Cepeda, envuelto en su capa roja, se echó al fondo del río desde el puente de Triana para ver si podía rescatar los pedazos del molde de la imagen. Era Nochebuena, y en el cielo causó asombro el saber que alguien había elegido la hora del nacimiento del niño Jesús para cometer el horrible pecado de suicidarse. El capitán don Marcos de Cepeda, todavía con su capa y su chambergo, fue llevado a presencia del alto tribunal que juzga a los pecadores. Pero si yo no me he suicidado, si solo he querido recoger la imagen del Señor, cuyos moldes aquellos hombres habían roto. Y entonces, desde su trono, Dios Padre, con voz infinitamente dulce, sentenció: Si no buscaste la muerte, si lo que buscabas era a mi hijo, ya lo has encontrado. Siéntate al lado de los elegidos. Y así ganó el cielo por el más extraño de los caminos, el capitán don Marcos de Cepeda, veterano de 100 batallas y el más famoso escultor de su tiempo.